Fanfiction.net. La saga de las invocaciones de Shirou Chapter 3. Heroína misteriosa X, Afate / Stay Night Fanfic. Alégrate, muchacho. Tu deseo finalmente se hará realidad. Esas palabras resonaron en los oídos de Shirou mientras salía de la iglesia. La inquietante mirada del sacerdote lo siguió todo el camino. Tosaka caminó a su lado, su andar algo frustrado. Ella estaba claramente descontenta con el hecho de que él decidió seguir siendo un maestro en esta guerra. Shirou era un participante en una guerra ahora. Sin embargo, no quería conquistar ni herir a nadie. Estaba en esta guerra para salvar a otros. Eso es lo que sus ideales le decían que tenía razón, sin importar cómo ese sacerdote trató de desafiarlo. Kirei Kotomine lo inquietó, hizo que su piel se le saliera de los huesos y se doblara en una ordenada pila. Tosaka abrió la puerta de la iglesia y salió. Maestro, ¿lo ha decidido? Su sirviente se dirigió a él con una mirada intensa. Todo su atuendo, desde la gorra de béisbol que tenía una hoja hasta los muslos, estaba cubierto de azul oscuro. Los únicos elementos que no eran azules eran reflejos dorados en cada pieza de ropa azul, una camiseta blanca con un texto que no podía distinguir, y su piel pálida resaltada en la región entre sus muslos y sus bombachos oscuros. Sí. Él asintió con la cabeza hacia ella, decidido en su postura y su plan. Lucharé junto a ti, saber. Maravilloso. Su exuberancia era inapropiada para esta hora de la noche y, sin embargo, él no pudo evitar sonreír junto con ella. Juntos, tomaremos el Santo Grial y eliminaremos a todos los demás sabres de este universo. Ella le tendió la mano, él la estrechó y le dio un firme apretón de manos. Shirou había tenido un pequeño problema para seguir sus motivaciones cuando las reveló, algo acerca de destruir a todas estas personas que tenían la misma cara que ella y aparentemente también eran sabres, excepto que algunas no lo eran. Era extremadamente confuso para un joven que ya estaba abrumado por la información que tenía que consumir esta noche. Todavía estaba trabajando en esa cosa de la guerra del Santo Grial. Vamos. Tosaka casi gruñe, completamente insatisfecho con la forma en que terminaron las cosas. Vámonos. Te acompañaré a casa, y luego se saldará cualquier deuda entre nosotros, y seremos enemigos por el resto de esta guerra. Probablemente quería que se rindiera para que no tuvieran que pelear. Tosaka, a pesar de sus defectos, que se volvían más numerosos por horas, era una buena persona. Sabía, a pesar de sus palabras, que ella no dañaría a una persona inocente intencionalmente. Tal vez podrían aliarse o al menos ser neutrales entre sí a través de esto. Caminaron en silencio colina abajo desde la iglesia, él y Tosaka uno al lado del otro, Saber siguiéndola muy de cerca, sus ojos mirando alrededor en busca de enemigos. O quizás en busca de los esquivos otros sabres. Le habría hecho reír si ella no hubiera sido tan seria al respecto. Emilia-kun, Tosaka rompió el silencio. Me gustaría que me explicaras algo. ¿Qué puedo hacer por ti? Esto fue raro. Tosaka era extremadamente inteligente, mucho más inteligente que él y un mago superior con diferencia. No estaba seguro de si había algo que él supiera que ella no supiera. A la gente de Omurahara le gusta llamarte un conserje escolar falso porque haces mucho para ayudar a mantener la escuela. Dijo ella con despreocupación, sin mirarlo. Sí. Nunca me molestó tanto. Ella hizo una mueca. ¿Cómo haces todo eso, y el club de tiro con arco, y aún estás entre los 10 primeros en nuestro año? Bien, ahora su voz se estaba volviendo un poco tensa. Esto parecía delicado. Anda con cuidado, Shirou. Bueno, en primer lugar, ya no estoy en el club de tiro con arco. Me fui después de lastimarme en mi trabajo de medio tiempo. Sí, pero para compensar eso, empezaste a ir a la escuela antes para que Ryudou-kun pudiera ponerte más trabajo. Solo porque ella lo vio hacer eso ayer no significa que sucedió todo el tiempo, aunque se despertó temprano para ayudar mucho a Issei. Bueno, no me importa. Me gusta ayudar a la gente. No lo veía como si se estuviera aprovechando de él. Issei era su amigo y los amigos se ayudaban mutuamente. Está bien, está bien. Así que ayudas mucho. ¿Cómo obtienes una puntuación tan alta? Ella se estaba frustrando un poco ahora, pequeñas miradas robadas en su dirección de vez en cuando. Solo me aseguro de estudiar al menos 1 hora todos los días, si no más. Eso es además de terminar cada una de mis tareas. Usted es un estudiante muy diligente, maestro. Saber comentó desde atrás. Una cualidad admirable en cualquier compañero. Te llevará lejos. No es tan bueno.
respondió, sonriendo un poco. Hago lo que tengo que hacer. RRRGH. Otro gruñido, aunque este estuvo cerca de un gruñido. El vocabulario de sonidos de Tosaka estaba creciendo. Lo haces sonar tan fácil. Yo también hago eso, pero tengo que, se interrumpió, deteniéndose lentamente. ¿Qué? Él la miró. ¿Qué ocurre? Tenía los ojos entrecerrados, mirando hacia adelante. Él también miró hacia adelante. Unas pocas docenas de metros más adelante había dos figuras. Uno era, la reconoció. Fue esa niña de cabello blanco que apareció un par de veces en los últimos días, quien lo miró fijamente y dijo cosas extrañas. Ella lo estaba mirando fijamente, con brillantes ojos rojos con un brillo inocente en ellos. ¿Qué diablos estaba haciendo ella fuera tan tarde? La acompañaba una mujer no mucho más alta que ella. Shirou no podía distinguir mucho sobre ella, pero en su silueta podía ver una hoja saliendo de su cabeza, no muy diferente a la de su propio Servant, y el brillo plateado de la armadura de placas que le daba algo de luz a la tela azul que cubría sus brazos. Pensó que podía ver el leve atisbo de ojos verdes. Era un poco molesto tener la luna detrás de ellos, oscureciendo sus rasgos. Buenas noches, Oni-chan. Declaró la niña con calma, y a pesar de la distancia entre ellos pudo escucharla como si estuviera justo enfrente de él. Ella hizo una pequeña reverencia. ¿Has terminado de hablar? Emilia-kun, ese es otro maestro. Tosaka dijo en voz baja. ¿Qué? De ninguna manera. Esa niña, ¿estaba luchando en esta guerra? ¿La gente iba a intentar matarla? Eso está mal. Había algo tan mal en eso que hizo que su hígado se retorciera en su lugar. ¿Dónde está el sirviente de tu amigo? La niña se balanceaba de un lado a otro en su lugar, como si necesitara liberar algo de energía inherente a todos los niños en todas partes. Está por aquí. Tosaka dijo, como si Archer no se estuviera recuperando de las lesiones sufridas cuando Shirou y Rin se encontraron esa misma noche. Claramente ella no estaba convencida. Bueno, Oni-chan, Rin, estoy encantado de conocerlos a ambos. Ella sonrió. Mi nombre es Ilias Bielbone Einzbern. Tosaka dio un paso atrás. Einzbern. Al parecer, el nombre tenía algún significado para ella. Maestría. La otra mujer habló por primera vez. De alguna manera sonaba familiar. No pudo ubicarlo del todo. No alargues esto. Ah, tienes razón, saber. ¿Esperarlo? Bueno, fue un placer conocerte. Mata a los otros dos, solo deja a Oni-chan con vida. ¿Qué? La otra figura dio un paso hacia adelante y luego desapareció. Él parpadeó, y ella estaba justo enfrente de él, oh dulce madre, estaba a punto de morir de nuevo. Una mano lo empujó hacia atrás, y su propio Servant se lanzó hacia adelante, tirando de lo que parecía ser un Shirou apenas podía ver una espada láser azul, la luz que irradiaba era casi cegadora. Un fuerte crujido que sonó como una línea eléctrica cayendo resonó, y el crepitar de la electricidad se hizo conocido. La otra mujer, a quien ahora podía ver, tenía el cabello rubio como su propio Servant y definitivamente llevaba una armadura de placas, retuvo la espada láser con nada. La espada láser simplemente se quedó en su lugar. Quizás estaba sosteniendo una espada invisible. Shirou quería secarse los ojos. Debe estar extremadamente cansado, hasta el punto de la alucinación. Su sirviente, su sable, gruñó tan fuerte que pudo escucharlo sobre el rechinar de sus dos espadas juntas. Saber. Gritó. Solo entonces hizo la conexión. Si colocaras a su sirviente y a la otra mujer uno al lado del otro, se verían como gemelos. No había casi nada diferente en ellos, aparte de lo que llevaban puesto, y sonaban exactamente iguales. Lo golpeó como un rayo. ¿Quiere matar a sus hermanos idénticos? ¿Qué diablos? El enemigo Saber no tuvo mucho tiempo para reaccionar, ya que su Saber la pateó justo en el pecho, empujándola a unos metros de distancia. Maestro, mira. Su Saber se volvió hacia él por un momento, sus ojos verde mar brillando, una sonrisa que mostraba molares puntiagudos incrustados en su rostro. Esta es la pelea que quería. El Santo Grial debe haber comenzado a trabajar temprano para nosotros. No pudo decir mucho más ya que el enemigo Saber estaba de regreso, lanzándole golpes invisibles de izquierda a derecha. Shirou sabía un poco de lucha con espadas por el entrenamiento con Fujime, pero esto era órdenes de magnitud por encima de su nivel. El zumbido de la espada láser era la línea debajo de la melodía de las dos hojas chocando.
No podía ver el espacio entre ellos, las cosas se movían tan rápido. El baile que hacían con las piernas mientras maniobraban entre sí fue lo que llamó su atención, ya que tenía un ritmo de movimiento casi normal. Sabía que los sirvientes estaban más allá del ámbito de la capacidad humana normal, pero aún así lo asombraba. También le preocupó mientras observaba la dirección en la que giraba la batalla. El enemigo Saber estaba siendo rechazado, pero su rostro no mostraba ninguna preocupación por esto. Ella era una experta en su oficio, y Shirou se dio cuenta de que no estaba perdiendo terreno, sino que estaba manipulando su posición. Sable. Lloró, pero ya era demasiado tarde. El enemigo Saber aprovechó una abertura y arrojó su propio saber hacia el cementerio cercano. Su saber gritó mientras atravesaba dos lápidas, el enemigo Saber daba largos saltos para seguir de cerca detrás de ella. Hizo correr al cementerio, solo para que Tosaka le pusiera una mano en el pecho para detenerlo, una mirada de asombro enojado apareció en su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Casi gritó. ¿Eres un idiota? ¿Quieres morir? Los humanos no pueden meterse en medio de dos sirvientes peleando. Te interpondrás en el camino y te matarán. Bueno, no puedo quedarme aquí sin hacer nada. No importa si ambos son mejores que él, tenía que hacer algo. Su sangre estaba hirviendo, gritándole que ayudara a Saber. Oh, no te preocupes. No dejaré que ustedes dos permanezcan inactivos. La niña, Ilya, estaba en sus caras. Ella giró sus dedos, y un delgado hilo blanco brillante envolvió a Shirou, forzando sus brazos a sus costados y sus piernas para unirse. Cayó con un gruñido de dolor. Emilia, mierda. Tosaka maldijo, lanzando un hechizo de color rojo a Ilya y saltando lejos. Quédate ahí, Oni-chan. Ilya murmuró, una sonrisa que ya no parecía muy inocente pintada en su rostro. Volveré por ti pronto. Ella salió de su línea de visión, presumiblemente para ir a luchar contra Tosaka. Luchó contra sus ataduras, pero simplemente no se movieron. Debe ser una especie de magia elegante, tal vez pueda. Respiró hondo y visualizó una barra de hierro ardiendo en su mente. Se preparó para la agonía que estaba a punto de soportar. Sabré, Tosaka, necesito ayudarlos. Empujó la barra imaginaria en su columna vertebral y siseó cuando el dolor se extendió desde su espalda hasta sus extremidades. Usando el dolor para empujarlo hacia adelante, reforzó sus huesos y músculos e intentó doblar las piernas y estirar los brazos lo más fuerte que pudo. Sintió que un poco de espacio cedía en las ataduras, apenas lo suficiente para que se deslizara. Le tomó un montón de movimientos incómodos, y pensó que podría haber escuchado que alguna prenda de ropa se rasgaba un poco, pero se las arregló para quitarse el delgado alambre. Se levantó del suelo y se limpió un poco de suciedad de la camisa. Desde cierta distancia, volvió a oír la voz de Ilya. Mou, pensé que te había dicho que te quedaras quieto, Oni-chan. Shirou, que normalmente tenía la fuerza del papiro húmedo contra las demandas de los niños, se negó a escuchar nada de lo que decía y comenzó a correr hacia el cementerio. Apenas logró saltar por encima de la valla de metal, rodando por el suelo duro. Corrió lo más rápido que pudo hacia los sonidos de la lucha. Esto significaba que ignoró la pausa de Ilya en su propia pelea con Rin para modificar las restricciones en las que había estado. El cable se levantó del suelo y se transformó en un pequeño pájaro blanco. Si Shirou lo hubiera notado, habría pensado que se veía como una hermosa obra de arte, aunque solo podría pensar en eso por un segundo y medio, ya que el pájaro de estructura metálica inmediatamente comenzó a lanzar un hechizo verde en su camino. ¡Ga! Gritó cuando apenas notó la magia que se acercaba, logrando esquivar a un lado pero golpeando su hombro contra una tumba en el proceso. Continuó evadiendo rodando y disparándose alrededor de la cubierta, pero el pájaro fue persistente. Esto no lo estaba llevando a ninguna parte. Miró a su alrededor en busca de algo que empuñar para derrotar a este estúpido pájaro y, por supuesto, el hecho de que no estuviera en una armería de ningún tipo significaba que todo lo que podía ver era una rama moderadamente gruesa, del largo de su brazo y el ancho de dos de sus dedos. No era un shinai, ni siquiera una reverencia, pero tendría que bastar. Esquivando más fuego de hechizos, lo recogió mientras corría, luego se escondió detrás de una lápida particularmente grande. Solo disponía de unos segundos. Enciende la varilla. Mételo. Ignora el dolor. Trace, on. Dijo Suaria, los cables verdes hechos de luz crecieron rápidamente en la rama, brillando intensamente antes de apagarse. La rama era ahora tan dura como una cimitarra de acero de Damasco.
El pájaro giró más allá de la esquina, se volvió hacia él y lanzó otro hechizo. Lo paró con la rama reforzada, luego corrió hacia adelante para intentar golpearlo. ¡Ah! Se abalanzó y falló. El pájaro era demasiado pequeño, demasiado diestro y tenía la ventaja de una tercera dimensión de movimiento sobre él. Chirrió de tal manera que casi pensó que se estaba riendo de él, antes de lanzar aún más hechizos, esta vez coloreados de un púrpura intenso. No tengo tiempo para ti. Esquivó, rodó lejos una vez más de los hechizos de fuego rápido y comenzó a correr en patrones irregulares hacia donde los dos sabres todavía estaban luchando. Su saber parecía estar un poco más agotado, algunas marcas de desgaste mostraban el esfuerzo que había estado poniendo en esta pelea, pero estaba sonriendo como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Como si no hubiera ninguna alegría que pudiera ganar que fuera mejor que la que estaba sintiendo en este momento. La otra saber sostenía estoicamente su espada apuntando hacia arriba, la única señal de que había estado luchando era la niebla que aparecía frente a ella cada vez que exhalaba con dureza. Ella estaba de espaldas a él. Él podría hacer esto. Bajó la rama para un swing de uppercut. Moviendo su peso corporal hacia abajo, se preparó para atacar. Los ojos de su saber se agrandaron cuando lo vio correr en esa dirección. Maestría. Ella gritó, a punto de advertirle que se fuera. Por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde. Se balanceó y falló. La enemiga saber simplemente fluyó alrededor de su golpe, y giró, su hoja invisible atravesó su estómago. La sangre salpicó su armadura y goteó sobre la hierba, y él gritó, cayendo de costado. El palo se le cayó de la mano mientras se agarraba el abdomen, tratando de retener toda la sangre y los órganos que comenzaban a caer dentro. Falló, y cuando se le filtró el interior, su visión comenzó a desvanecerse. Maestro. Saber. Pensé que te había dicho que lo quería vivo. Pido disculpas. Trató de atacar, y reaccioné por instinto. ¡Qué aburrido! Emilia-kun. Algo le presionó el pecho y gimió de dolor. Rin, si te vuelvo a ver, estás muerta. Saber. Si sobrevive, tal vez nos volvamos a encontrar en el campo de batalla. Espero nuestra revancha. Emilia-kun, no te atrevas a morir conmigo de nuevo. Se desmayó, un último deseo de haber salvado a alguien en sus labios. Fanfiction.net. La saga de la invocación de Shirou Chapter 4. Kiara Says Join 2, Afate/Stay Night Fanfic. Shirou se despertó con una erección. Esto no es exactamente raro, ya que Shirou es un joven de 17 años. Está acostumbrado a ellos. Suelen desaparecer después de unos minutos o de una ducha fría. Nunca antes habían sido un problema para él. ¿Por qué iban a hacerlo? Sus ojos nunca se detuvieron demasiado en ningún miembro del sexo opuesto, y comprendió que no veía al mismo sexo de esa manera. Ese tipo de sentimientos se hicieron a un lado, innecesarios para ayudarlo a alcanzar su sueño de convertirse en un héroe de la justicia. Sin embargo, esta mañana fue diferente al resto donde Shirou se despertó con madera de la mañana. En particular, esta mañana fue diferente porque, por primera vez en su vida, estaba durmiendo en la misma cama que una mujer, y estaba muy consciente del hecho de que ella era una mujer. No tiene sentido repasar sus rasgos. Ella es la lujuria encarnada. Su rostro estaba enterrado entre sus abundantes pechos, sus brazos estaban envueltos alrededor de su suave torso y su erección estaba presionada contra sus gruesos muslos. Solo la capa de su ropa interior y su lencería magenta, donde quiera que cubriera algo, separaban el contacto directo. Comprendió todo esto en un nanosegundo y, al mismo tiempo, se dio cuenta de que ella estaba despierta y consciente de su bosque matutino. Podía sentir su suave y fresco aliento aterrizar en su cabello. Pero ella no dijo nada. Ella le permitió conservar una especie de apariencia de dignidad. Se quedaron allí en silencio durante unos minutos. No fue disfrutar del momento, porque para Shirou el momento se sintió extremadamente incómodo. Simplemente, existía. La mente de Shirou se descongeló lentamente de la parálisis en la que había caído desde que se dio cuenta de su situación, y con mucho cuidado sacó su brazo derecho de debajo de ella mientras llevaba su mano izquierda a su costado. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos. Ciérralo. No lo necesitas. Tienes mejores formas de gastar tu tiempo que sentir que necesitas hacer eso. Se levantó de la cama y volvió la cara hacia la pared. Mirarla a los ojos significaría que probablemente podría ver el interior de su alma, y quién sabe lo que vería allí. Buenos días. Su susurro le acarició los oídos y él se estremeció.
Ciérralo. Buenos días. Respondió con calma, todavía sin mirarla. Se puso en posición vertical y se bajó de la cama. ¿Dormiste bien? Ella preguntó. Sí. Su reloj de noche marcaba las 6:34 am. Eso debió significar que durmió hasta tarde, pero era domingo, así que era aceptable por un día. Además, ni Fujine ni Sakura vendrían hoy, por lo que estaba libre para recuperarse de la noche anterior. Anoche, cuando Shirou sacó algo de ropa de poliéster de su armario, consideró lo que acababa de enfrentar en las últimas 24 horas. Lo que había dicho ese falso sacerdote, lo que había dicho Ilia, se agarró el pecho izquierdo al recordar la lanza roja que le perforaba el corazón. El trauma todavía estaba incrustado en su cabeza, y siseó, sintiendo que un dolor fantasma regresaba. Brazos envueltos alrededor de su ombligo, una mano levantada para sostener la suya. ¿Todavía duele? Esta vez no fue metafórico, ella literalmente le susurró al oído. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, es decir, lo que le hacía muy difícil no ceder a esos sentimientos. Respiró hondo, lo que le permitió volver a centrarse. No, estoy bien. Es solo un flashback. Él respondió, y suavemente le quitó los brazos de encima. Ella no se resistió. Terminó de ponerse la ropa, sintiendo su presencia interfiriendo con el campo de su espacio personal. No era que estuviera pegajosa, porque no exigía que él prestara atención a ella. Ella se puso a su disposición, y fue la influencia de su aura lo que hizo que quisiera prestarle atención. Ella no dijo nada mientras él abandonaba la habitación, escapándose de ella por el momento. Caminó hacia el pequeño dojo en su propiedad, hizo una reverencia al entrar y se secó los pies en la alfombra junto a la puerta. Disculpe la intrusión. Dijo, antes de tomar un gran respiro y caer al suelo de espaldas. Comenzó el proceso de activar su hechicería, imaginando e insertando la barra de hierro. Nunca dejó de doler como el infierno, pero sofocó el dolor y usó el circuito mágico activado para contenerse, en lugar de reforzarse. Manteniendo los grilletes mentales puestos, comenzó sus repeticiones. Para él, sus ejercicios eran como una meditación. Todo el letargo que le quedaba de dormir, todas las cargas que hundirían su mente, fue capaz de dejarlas ir todas. No estaba distraído ni inconsciente, todavía era consciente de su entorno, pero mantener el enfoque en el circuito mágico y hacer sus ejercicios le permitió, irónicamente, reducir la tensión en su cuerpo. Eso no significa que no fuera difícil. Todavía se esforzó después de pasar de los 150, pero ya se sentía mejor. Siguió su rutina. Flexiones, cardio ligero, estiramientos, boxeo de sombras. Todos sirvieron como calentamiento para su entrenamiento con el Shinai. No solo mantuvo las restricciones mágicas, sino que al mismo tiempo reforzó el Shinai. Tensó su único circuito mágico hasta el límite, el eje caliente ardiente en su columna se derritió y trató de desgarrar su espalda, vértebra por vértebra. Parpadeó para eliminar las lágrimas mientras repasaba sus katas. El dolor es una inversión temporal en un crecimiento inmenso y duradero, había dicho una vez su padre. El daño a corto plazo era menos importante que lo que podía hacer con lo que ganaba a largo plazo. Anoche le demostró que no era lo suficientemente bueno. Estaba indefenso contra los primeros enemigos que encontró en esta guerra, y si ni siquiera podía defenderse, ¿cómo podría salvar a alguien? Mientras bajaba el Shinai para terminar uno de los katas, escuchó que la puerta se abría y se cerraba silenciosamente. Sabía que solo podía ser una persona y decidió que era más importante seguir adelante que reconocer su entrada. No quería encontrarse con su mirada accidentalmente, así que mantuvo los ojos cerrados, tan familiarizado con el espacio que sabría en todo momento lo lejos que estaba de cada pared. Comenzó otro kata. Al diablo con la audiencia, iba a hacerse más fuerte. Estaba en el camino de poder salvar a la gente en este momento, solo por estar en esta guerra. Lo cual se sintió un tanto irónico cuando se lo miró con cierta perspectiva. Era muy posible que participara en conflictos que terminarían con la muerte de otros. ¿Fue eso justo? ¿Eso fue moral? ¿Se le permitió hacer eso siempre y cuando significara que otros serían salvos? Estos pensamientos hicieron que se detuviera en medio de un kata, su Shinai se detuvo a mitad de camino. Esto le recordaba las conversaciones con su padre, sobre cómo salvar a alguien significaba sacrificar a alguien más. Shirou fundamentalmente no estaba de acuerdo con esa premisa. Todos pueden y deben salvarse. No había término medio ni compromiso. Haría todo lo posible en cada capacidad para asegurarse de que esta fuera una guerra en la que nadie muriera.
Tus formas son hermosas. Su voz rompió su trance, arruinando la calma a la que se había recuperado hasta momento. Elegante, incluso. Gracias. Respondió automáticamente. ¿Practicas a menudo? No lo suficiente. Abrió los ojos y frunció el ceño. Todavía estaba decepcionado de sí mismo. Se dio la vuelta y colocó con cuidado su shinai en el perchero, notando distraídamente que ella se había puesto su atuendo de pseudo monja una vez más. Luego se acercó al banco en el que ella estaba sentada, recogiendo una toalla que había estado colgada allí desde hace unos días. Unos días de más. Se sentó a su lado y se secó la cara, acostumbrado a sudar sus problemas, pero no acostumbrado a la compañía. Eres infeliz. Dijo ella de manera neutral. Debería haberlo hecho mejor anoche. Se secó los brazos mientras miraba al suelo. ¿En qué crees que podrías haber mejorado? La curiosidad en su voz parecía genuina. Por un momento, sintió que podía bajar la guardia. Estaba la conversación con Ilia. Probablemente podría haber salido de las ataduras, pero estaba distraído. Tal vez podría haber ayudado en la pelea con ese berserker. Heracles te habría destrozado en segundos. Ella dijo sin estilo. Solo pude manejarlo porque es un peleador sencillo, y yo no. Sí, luchó por encontrar una buena respuesta, y después de unos momentos suspiró, rindiéndose. La chica Tosaka todavía está durmiendo en la habitación de invitados. Ella tuvo la amabilidad de darle una repisa metafórica a la que agarrarse. Él asintió en respuesta. Está bien. Empezaré a trabajar en el desayuno después de lavarme. Después de limpiarse las piernas, se puso de pie y tiró la toalla por encima del hombro. Regresó a su casa, observó que se estaba acumulando una capa de polvo en los pasillos y señaló que hoy tendría que hacer algunas tareas domésticas. Brevemente, pensó en tratar de encargarse a eso antes de lavarse, pero no sabía a qué hora se despertaría Tosaka, y quería tener el desayuno listo para ella cuando lo hiciera. Necesitaba estar limpio para preparar el desayuno. Antes de dirigirse al inodoro, se detuvo en su habitación para recoger un par de ropa interior para reemplazar la que estaba usando. Su baño estaba ordenado. Un cesto y las dos lavadoras estaban en la primera habitación a la izquierda de la puerta, sobre la cual colgaba un estante con toallas y trapos. Después de despojarse de su ropa sudada y arrojarla junto con el trapo de ejercicio en la canasta, tiró una toalla más grande y la envolvió alrededor de su cintura, colgando una segunda toalla más pequeña sobre su cuello. Retirando la tapa de la bañera, o el ofuro, puso una mano sobre el agua sin tocarla para comprobar la temperatura relativa. Parecía lo suficientemente cálido, aunque probablemente no estaría de más encender el calentador debajo del ofuro para calentarlo unos grados más. Ajustó el dial para tener el calentador a temperatura media, luego tomó el balde cercano y comenzó a llenarlo con agua fría en el fregadero, y con una mano bajó la tapa del ofuro nuevamente. Shiro era un hombre meticuloso cuyo padre no se adscribía a la mayoría de las normas de etiqueta japonesas, así que para compensar se aseguró de entender y cumplir todo lo que pudiera. Seguía cometiendo errores de vez en cuando, algunas cosas simplemente no se cumplían, pero era un código al que se adhería lo mejor que podía junto con su código de ética. Se tiró el cubo de agua sobre la cabeza, temblando cuando el agua fría cayó sobre él. Dejó el balde y usó los dispensadores de jabón y champú cercanos para limpiarse tanto del sudor de esa mañana como de los restos de anoche. La limpieza física conduce a la limpieza mental. Repitió este proceso una vez más, luego lavó todo el jabón una última vez antes de volver a quitar la cubierta de ofuro y verificar la temperatura. Hacía un poco más de calor ahora, pero esperaba que al mantener la calefacción encendida, mejoraría mientras se bañaba. Decidió entrar dejándolo encendido. Al entrar y tumbarse en el agua, cerró los ojos y sintió que todo se desvanecía. La guerra del Santo Grial, agonizante, recalca la escuela, manteniendo su código de ética. Todo desapareció por el momento. Era solo él y el agua. Como por osmosis, la fatiga se filtró fuera de sus huesos y músculos. El desgaste de su entrenamiento matutino se desvaneció. Estaba en un buen lugar. No te veías tan tranquilo cuando dormías. Como un reloj, su ensoñación se rompió. Sus brazos se movieron rápidamente de relajarse a los lados de la bañera para cubrir su entrepierna. Abrió los ojos y allí estaba ella, sentada en el taburete junto al ofuro, en el que acababa de sentarse y lavarse. No pudo evitar sonrojarse. ¿No podrías al menos haber llamado? Toda la compostura estaba por la ventana ahora que la santidad del baño había sido borrada.
Inclinó la cabeza y sonrió levemente. Se apartó de ella para mirar fijamente a la pared. «Vas a mojar tu ropa», murmuró. «Eso no es una preocupación para los sirvientes, lo prometo». Se permitió un momento de silencio. «¿Encuentras mi rostro tan feo que te niegas a mirarme más de lo necesario?». Él suspiró. Una vez más, se había adentrado en un campo minado social, excepto que este no era uno en el que cometer un error solo enojaría a la otra persona. Sabía cómo torcer y manipular sus palabras, era una experta en ese oficio, y un desliz la dejaría más allá de su guardia. Esto fue 10.000 veces peor que Tosaka en un mal día. «No, te equivocaste». «Demora». «Pensar». «¿Qué le puedes decir?». «Por favor, ilumíname, entonces». «Eres muy bonita». «Empiece por la honestidad». «No hay nada de malo en decir la verdad». «Eres la mujer más hermosa que he conocido». «Gracias». «Pero todavía te niegas a mirarme, incluso ahora». Ella lo inmovilizó como una mosca en la pared. Bueno, una pausa embarazosa flotaba en el aire. «Tengo un poco de miedo de ti». «Muy bien, supongo que vas con toda tu fuerza por la ruta de la honestidad. Disfruta el hoyo que acabas de cavar, idiota». Ufufufu. Se fueron esas pequeñas risitas de nuevo que eran mucho más atractivas de lo que tenían derecho a ser. ¿De qué tienes que tener miedo? Esto estaba a punto de volverse incómodo. Siento que cada vez que te miro, voy a perder el control. ¿Perder el control de qué? Se hundió más profundamente en el agua, tratando de ocultar su rostro enrojecido. Inhaló por la nariz y trató de recomponerse de nuevo. Siento que me estás haciendo quererte de una manera que no debería. Que no quiero. No era que estuviera mal sentirse atraído por ella, es solo que, no quería hacer eso cuando la vida tenía muchas cosas más importantes en las que concentrarse. Una vez más, un pequeño silencio llenó el espacio, lo único que se escuchó fue el movimiento del agua en reacción a su cambio. Una mano ahuecó su barbilla, y él se volvió para mirar directamente a sus asombrosamente hermosos ojos amarillos ocre que ya se estaban clavando en él con ganchos de deseo que no podía detener, no podía sacar. Algo estaba mal, algo andaba mal, algo andaba mal, malo, malo. ¿Crees que puedo hacerte daño?, preguntó, y luego el hechizo se levantó y pudo respirar de nuevo. Le tomó un segundo recuperarse. «Si digo que sí, ¿lo harás?», preguntó en voz baja. Fue la primera vez en su vida que se sintió tan pequeño. Incluso la presencia intimidante de Berserker no se comparaba con cómo se sentía en este momento. Su sonrisa se hizo un poco más grande, pero carecía de cierto tipo de malicia sutil que inconscientemente había notado antes. «Por favor, deja que tu sirviente calme tus miedos». Ella extendió una mano. «¿Me puede dar su mano derecha?». Él se sonrojó un poco más y le dio lo que ella pidió, aún cubriendo sus partes íntimas con la izquierda. Ella lo sostuvo ligeramente, pasando su pulgar por el dorso de su mano de una manera que envió escalofríos por su columna vertebral. «¿Ves estas marcas?». Miró su mano. Sus command seals, como recordaba, eran algo similares en forma a, bueno, se sentía algo incómodo al reconocerlo, pero parecían un ligero contorno de un útero y ovarios. «Estos te recuerdan que tienes poder sobre mí». Ella colocó su otra mano debajo de la de él y usó ambos pulgares para masajear sus nudillos y los huesos debajo de ellos, y la sensación de un rayo por su columna se intensificó. «Si estás tan aterrorizado, entonces puedes usar uno de estos para ordenarme que nunca te haga daño a ti ni a tus seres queridos». Yo no quiero hacer eso». Volvió a apartar la mirada y apartó la mano. «Te tengo miedo, pero no quiero restringirte. Solo quiero usarlos si necesito tu ayuda, o si quiero ayudarte». El falso sacerdote, entre otras cosas, mencionó que podrías usarlos para aumentar las habilidades de tu sirviente más allá de lo que es físicamente posible. Sería un desperdicio usarlos en algo trivial, como ordenarle que limpiara su casa. Su voz era inquisitiva, aunque no hizo ninguna pregunta. El espacio entre ellos quedó en silencio una vez más. Shirou casi pudo sentirse cómoda con eso antes de hablar de nuevo. «Eres un hombre bastante curioso, Shirou Emilia». Gracias, creo». «Uf. Desastre evitado». «Hay algo que no tuve la oportunidad de aprender anoche y que me gustaría preguntarte». Su tono perdió un poco de ligereza, y él lo usó para ayudarse a sí mismo a calmarse. «¿En qué te puedo ayudar?», preguntó, permitiéndose mirar a la pared cerca de ella. Probablemente eso era lo más cerca que se sentía cómodo en este momento. Ningún participante en la Guerra del Santo Grial entró sin motivo.
Sonaba algo similar a cuando Rin le estaba dando un sermón anoche, excepto que era mucho más fácil de escuchar. Cuando esos sellos aparecieron en tu mano, significaba que el Grial te había elegido. Hay ciertas constantes en quién es elegido, ya que al menos un miembro de cada una de las familias que crearon el sistema del Grial encuentra un lugar reservado para ellos en cada guerra. No obstante, los participantes se eligen en función del tipo de deseo que le pedirían al Grial que les conceda, o de algún deseo que tengan, lo sepan o no. ¿Entonces estás diciendo que fui seleccionado para pelear? Preguntó, incapaz de evitar la comprensión. Correcto. Ella asintió. Tu lugar aquí no fue un accidente. Ahora, la pregunta que resulta de esto es, por primera vez, ella vaciló. Bueno, es simple. ¿Qué desearías? Shirou se tomó un segundo para pensar, tratando de mirar hacia adentro para entender qué querría de un dispositivo todopoderoso que concede deseos. Su búsqueda resultó vacía. No, no estoy seguro. Realmente no sé si hay algo que quiera, entonces déjame reformular la pregunta. ¿Por qué estás luchando en esta guerra? Para salvar a la gente. Respondió al instante. Quiero evitar la muerte de cualquiera y de todos los atrapados. Ella le dirigió una larga mirada, una incómodamente larga. Shirou tuvo que apartar la mirada de nuevo. Shirou Emilia. Ella pronunció su nombre lentamente, como si llegara a una comprensión completamente nueva de su significado. ¿Qué significa salvar a alguien? Para ayudar a alguien. De nuevo, otra respuesta instantánea. De hecho, fue capaz de mirarla a los ojos esta vez. Para levantarlos cuando están deprimidos. Para evitar que se lastimen. Para evitar que lastimen a otros. Para tomar sus cargas junto a ellos para que puedan enfrentar sus desafíos de frente. Piensas en salvar a la gente a menudo. Es mi sueño. Quiero convertirme en un aliado de la justicia, alguien que ha dedicado su vida a salvar a otros. ¿Salvarías a las personas que han intentado lastimarte a ti y a tus seres queridos? Él asintió una vez sin pestañear. Su mirada fue menos intensa esta vez, y aunque él todavía no podía mirarla, al menos pudo mirar la pared detrás de ella de nuevo. ¿Qué pasa si, continuó, en el proceso de salvar a alguien, accidentalmente lastimas a alguien más? Yo no lo haría. Dijo resueltamente. Un héroe de la justicia salva a todos. ¿Todos? No importa qué. La opción no siempre estará disponible. Es posible que tenga que elegir a quién salvar en algún momento, lo que sin darse cuenta hará que alguien más resulte herido. Entonces crearé una tercera opción en la que salvo a ambas personas. Giró los hombros para aliviar algo de la rigidez que se había acumulado. Se miró las manos y notó que estaban bastante podadas. Había pasado demasiado tiempo en el baño. ¿Puedes pasarme la toalla más grande? Ella lo miró por unos momentos más antes de estirar la mano para recoger la toalla, extendiendo su brazo para entregárselo. Gracias. Dijo, y luego volvió a mirarla, sus mejillas levemente coloreadas de nuevo. ¿Te importaría darte la vuelta? La seductora sonrisa había vuelto. ¿Crees que tienes algo que no he visto antes? ¿No era una monja o algo así? En realidad, eso no tenía ningún sentido, considerando el tipo de cosas que vestía. No es realmente para ti, es más para mí. Se escuchó el pequeño zumbido de nuevo. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Bueno, supuso que era lo mejor que podía conseguir. Se puso de pie y rápidamente envolvió la toalla alrededor de su cintura, creando un nudo donde se unían los dos extremos. Una vez, comenzó a hablar de nuevo, aunque sus ojos aún estaban cerrados. Traté de salvar a otros también. Creía que no solo era mi deber, sino que el propósito de mi vida era salvar a otros. Sin embargo, en el proceso de tratar de salvarlos, las cosas salieron mal. O mal según lo que yo creía que era mi deber. Murió mucha gente. Ya había salido de la bañera, usando la toalla más pequeña en una mano para secar el resto de su cuerpo desde la cabeza hacia abajo mientras con la otra bajaba la temperatura del calentador, pero la estaba escuchando con atención. Si estuvieras en esa posición, ¿te sentirías herido, no? Preguntó, abriendo los ojos hasta quedar con los párpados. Por supuesto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Nadie debería morir por mi culpa. Las comisuras de sus labios se volvieron una fracción hacia arriba. Estaba triste por su pérdida, pero creía que en el momento de su muerte se habían salvado. Yo los había salvado y, por lo tanto, se les permitió seguir adelante.
Esta vez fue su turno de mirarla intensamente. ¿Es eso lo que significa salvar a la gente para ti? Preguntó sin hostilidad, pero con muy poca positividad transmitida. Salvar a la gente significa ayudarles a encontrar gozo y felicidad. Ella dijo simplemente. Creí que había hecho eso por ellos. Se levantó de la pared y caminó hacia la puerta, abriéndola parcialmente antes de darse la vuelta para mirarlo. Creo que encontrará que su definición de salvar a la gente es inflexible y que solo se encontrará con un gran dolor más adelante en la vida. Él frunció el ceño. Quizás. Él dijo. Pero creo que mi camino seguirá siendo recto y que podré morir sin remordimientos. Se volvió hacia adelante una vez más y comenzó a caminar. Rezaré para que tengas razón. Su tono era medio sarcástico, pero él sentía que ella creía en lo que había dicho. Gracias. Dijo mientras ella se iba, entrando al baño y poniéndose la ropa interior. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de discutir sus ideales con alguien más sin que se rieran de él, así que a pesar del hecho de que no estaban de acuerdo, se encontró saliendo de esa conversación un poco feliz. Ahora, murmuró para sí mismo. Es hora de empezar el desayuno. Kiara es peligrosa. Casi empujó esta historia a una calificación M. Estoy tratando de limitar lo que puedo, pero ella tiene un rango de lascivia a más, por lo que es un desafío. Sin embargo, al mismo tiempo, es muy divertido interpretar a Shirou con ella. Espero desarrollar su trama.